Continuación, Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Mirad que yo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en la fiesta de la Santa Trinidad, de nuestro misal, tenemos una nota muy hermosa. Voy a utilizarla como introducción. Fiesta de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo, que es el Espíritu, el amor del Padre y del Hijo, cuyo reinado se inaugura con la fiesta de Pentecostés, vuelve a inculcar a nuestras almas en esta segunda parte del año litúrgico, desde la Trinidad, desde hoy hasta Adviento, 6 meses. El Espíritu Santo vuelve a inculcarnos lo que Jesús nos enseñó en la primera parte del Adviento hasta la Trinidad, unos 6 meses. Ustedes saben que el dogma es la verdad fundamental del que todo fluye y al que todo el cristianismo viene a parar, es el dogma de la Santísima Trinidad. Entonces, el dogma fundamental de la religión cristiana del Nuevo Testamento es la Santísima Trinidad, un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos nuestros sacramentos, nuestra liturgia, nuestro culto, todo viene del dogma que Dios es uno y trino. De ahí que después de haber recordado uno tras otro en el curso del siglo a Dios Padre como autor de la creación, a Dios Hijo autor de la redención, salvación, y a Dios Espíritu Santo autor de nuestra santificación, la Iglesia nos invita hoy a contemplar y admirar el gran misterio de la Santísima Trinidad. En nuestro catecismo hay esta pregunta: ¿qué es un misterio? Un misterio es una verdad que Dios ha revelado, que debemos creer aunque no podamos entender. Por ejemplo, una botella de 2 litros existe, el océano existe, pero el agua del océano no cabe en la botella de 2 litros. No, hay cosas que no entendemos y son, ¿sí? Entonces Dios, ¿cómo sabemos primero que Dios existe y cómo es Dios? Y bien sabemos que Dios existe de 2 maneras: por la filosofía, por la inteligencia, por la observación de la creación. Esto todo hombre sensato sabe que alguien hizo este mundo, no hizo solito. Y sobre todo hoy, por las ciencias actuales, fruto de la civilización cristiana, y bien sabemos que el cosmos es energía, un día va a acabarse. Se han calculado en unos millones de años el Sol va a apagarse. Entonces, si es energía y que es finito, que va a apagarse, no es eterno. Si no es eterno, un día tuvo que empezar. Si quien empezó, lo que no existe no puede darse la existencia. Por lo tanto, alguien preexistente, inteligente, poderoso, bueno, le dio la existencia y bien lo llamamos Dios. No necesitamos que los hermanos de la Biblia para saber que Dios existe. La inteligencia humana sí llega a la conclusión que hay Dios que existe, que puso orden en el mundo, que es vida, que dio vida, etcétera, etcétera. Esto es la filosofía. Pero tenemos otro conocimiento más todavía interesante, la revelación. Dios habla a los hombres. Desde el inicio Dios habla a los hombres, y esta revelación primitiva, por desgracia, se corrompió, lo que dio nacimiento al paganismo, a la idolatría, al politeísmo, y todos sus errores. Claro, el diablo también metiendo sus dedos en esas cosas para desviar las almas y amarrar su conciencia con la idea de Dios. Pero Dios, en su misericordia, bien no abandonó a la humanidad, bien todo, durante siglos y siglos, hizo una preparación en el Antiguo Testamento, y finalmente en el Nuevo Testamento Dios va a revelar que es uno y trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero reflexionar un poco con ustedes acerca de este tema, y después voy a leer con ustedes algo muy hermoso, el símbolo de San Atanasio, que es un símbolo de la fe católica atribuido a San Atanasio, algo muy hermoso, muy teológico.
Bien, es bueno saber esas cosas. Entonces dijimos, Dios es uno, lo sabemos por la inteligencia, por la filosofía, pero conocemos también por la revelación. Por ejemplo, cuando usted pasa delante de una casa, ve la fachada, puerta y ventana cerrada, ok, ve lo de fuera, punto. Entonces, por la inteligencia y la filosofía podemos saber de Dios muchas cosas, pero no podemos penetrar dentro de Dios. Pero si se abre la ventana y la puerta, entonces uno ve que hay dentro. Entonces Dios va a revelarse, dijimos, bueno, justo, misericordioso, Padre, Creador, etcétera, etcétera, en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento Dios va a manifestarse, dije, uno y trino. Dios en esencia es uno, hay una sola divinidad, pero en Dios hay tres realidades que llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, solo ser divino, pero en tres personas. Pero cuidado, no tomar muy, digamos, a la letra las imágenes, los dibujos que se hacen, Dios Padre con una barba blanca, Dios Hijo hombre con la cruz, el Espíritu Santo bajo forma de paloma. Se presenta así para decirnos que Dios es bueno, un buen Padre, un Padre muy bueno, por eso barba blanca, piadoso, etc. Pero Dios no tiene ni barba ni es blanca, Dios es eterno joven, Dios es puro espíritu. Entonces Dios piensa, lo llamamos Padre, su pensamiento interno a Él, su inteligencia, su sabiduría, su palabra, su verbo interior, coeterno con Él, igual que Él en todo, lo llamamos Hijo. Por eso en el credo decimos, creo en Jesucristo, su Hijo único nuestro Señor, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, consubstancial, misma substancia divina que el Padre, que por nosotros los hombres se encarnó, se hizo hombre, murió en la cruz para nuestra salvación. Entonces, Dios piensa, lo llamamos Padre, su pensamiento, su sabiduría, su inteligencia, lo llamamos Hijo. El Dios Padre e Hijo se conocen, se aman de un amor infinito. Este amor infinito, constancial de los dos, lo llamamos Espíritu Santo. Es el mismo ser divino en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, eternas, iguales en todo. Todo lo que se atribuye a Dios es como en el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y todo lo que Dios hace fuera de sí, bien, es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, en el credo, somos humanos, tenemos que usar palabras, bien, atribuimos a Dios la creación, al Hijo la redención, salvación, y al Espíritu Santo la santificación. Pero concretamente todo lo que Dios hace, bien, es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo y único Dios. Dios ha creado por su palabra, su inteligencia y por su amor. Porque Dios hizo la creación por amor. Dios quiso que otros seres también existieran y los comunicó la existencia y la vida. San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 11, dice esto: todas las cosas son de Él, son de Dios. Todo lo que existe, Dios lo ha fabricado. Todas son de Él, todas son por Él y todas existen en Él. A Él sea la gloria. Amén. Todo lo que existe, queridos hermanos, hoy, todo el cosmos, toda la creación, no solamente Dios en su sabiduría, en su verbo, en su amor los ha creado, también los mantiene en la existencia. ¡Qué maravilla! Hay una pregunta del catecismo, ¿se acuerdan? ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Significa que Dios ha creado todas las cosas, las ha creado, sigue creándolas. Por lo tanto, tiene conocimiento de ellas y tiene poder sobre ellas. Por eso un día cuando el catequista, la mamá, explicó a un niño de unos 8 años que Dios es omnipresente, ha creado, es que creando, donde quiera que estemos está Dios presente porque nos mantiene la existencia. Y vi a un niño chiquito y dijo: mamá, ya no tengo miedo de la oscuridad porque yo sé que papá Dios está donde quiera, está a mi lado. Ahora ese Dios tan bueno, que los hermanos, qué bondad hizo la creación, y bien nos ama de un amor extraordinario, de un amor divino. Solamente a los ángeles y a los hombres, y bien da la adopción divina. Nos diviniza y quiere hacernos participantes de su dicha, de su gloria en el cielo para siempre. ¿Para qué el Hijo de Dios, creador del cielo y de la tierra, se hizo hombre Jesucristo? Y bien, para salvar a los hombres de la desviación del pecado, reconciliarlos con Dios y expulsar el demonio y el pecado de sus almas, hacerlos hijos de Dios. ¿Y cómo esa salvación de Cristo llega a nosotros? En la iglesia que Él fundó,
mediante los santos sacramentos. Por eso nuestro Señor, al subir al cielo, dice esto: vayan en todo el mundo. Cuidado, eso lo dijo a los apóstoles, que eran sacerdotes. Y los apóstoles dejaron lugartenientes, obispos, papas y sacerdotes. No cualquiera que toma Biblia hace lo que quiere. Cuidado. Cuando dijo vayan, dijo a los apóstoles esto. Y los apóstoles dejaron lugartenientes en su lugar. ¿Sí? Vayan en todo el mundo. Prediquen el Evangelio, la doctrina de Cristo, enseñanzas de Cristo a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro bautismo nos hizo hijos de Dios, pero por desgracia, hago una paréntesis, podemos perder esa filiación divina por pecado mortal. Por eso nuestro Señor nos dejó otro sacramento de reconciliación, de rescate, que es la penitencia, que es la confesión. Nuestro Señor, sabiendo que íbamos a pecar a pesar de nuestra consagración a Dios por el santo bautismo, íbamos a perder la caridad, la gracia y el Espíritu Santo, nos dio la penitencia, la confesión, como remedio de resurrección espiritual. Cuando dijo a los apóstoles: recibir el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. Eso es muy importante. Por eso, cuidado, la falsificación del Evangelio, la fundación de disque iglesias, religiones por hombres, no es obra de Dios. Es obra del enemigo, quiere nuestra perdición. Entonces, hay un solo Dios en tres personas, dije. Doy un ejemplo. El sol. El sol es uno. ¿Sí? Todos saben que es un sol. Sin embargo, el sol en mismo tiempo es fuego, calor y luz. Desde que el sol es sol, siempre fue fuego, calor y luz. Es un ejemplo que doy, ¿no? Nuestra alma es una, sin embargo, tenemos inteligencia, tenemos voluntad, tenemos memoria. La manzana es una, tiene olor, color, sabor, es muy misma. El triángulo es uno, sabemos que es uno solo, pero tiene tres ángulos. Son cosas para un poco entender. Entonces, Dios es uno, es trino, uno en esencia, trino en personas, pero en el mismo ser divino. Ahora voy a explicar un poco, más bien leer, comentando un poquito, un credo algo largo, pero muy hermoso, atribuido a San Atanasio, el símbolo quicumque llamado atanasiano. Mire lo que dice aquí, algo muy hermoso, algo muy hermoso. De hecho, hoy en la fiesta de la Santísima Trinidad, en el breviario se lee este símbolo de San Atanasio. Pienso que nunca lo escucharon, es bueno que lo escuchen, es algo muy hermoso. En este credo, bien, el autor, por la Iglesia, rechaza todos los errores contra la Trinidad. Algo muy hermoso. Escuchen, por favor. Quien quiera salvarse, debe ante todo mantener la fe católica, es decir, la fe cristiana auténtica, universal, que empezó con los apóstoles y comunicada de siglo en siglo por la autoridad legítima de la Iglesia. Quien quiera salvarse, debe ante todo mantener la fe cristiana auténtica católica. Y el que quiere perderse, bien funda su secta, su disque iglesia, con un evangelio falsificado que causa su perdición más que su salvación. Cuidado. Entonces dice: quien quiera salvarse debe ante todo mantener la fe católica. Quien no la guardare íntegra, sin mancha e incorrupta, perecerá sin duda para siempre. Quien no guarda la fe cristiana auténtica, apostólica de todos los siglos, quien no guarde esta fe íntegra, sin mancha e incorrupta, perecerá sin duda para siempre. ¿Qué dice San Pablo? Si alguien anuncia un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, ¿sea qué? Sea anatema, sea maldito. Lo mismo dice aquí. Quien quiera no guardar esta fe íntegra, sin mancha, incorrupta, perecerá sin duda para siempre. Y la fe católica es esta: que veneremos a un solo Dios en Trinidad, y a la Trinidad en unidad. Un solo Dios en tres personas. Veneremos un solo Dios en Trinidad y la Trinidad en la unidad. No confundiendo las personas ni separando las sustancias, porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre,
la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo es una sola. La gloria igual, la majestad coeterna. ¿Cuál el Padre, tal el Hijo, tal el Espíritu Santo? Increado, siempre existió el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Pero no son tres eternos, sino un eterno, una sola divinidad eterna. Como tampoco son tres increados, ni tres inmensos, sino un increado y un inmenso. Así también omnipotente es el Padre, todopoderoso, omnipotente el Hijo, omnipotente el Espíritu Santo. Pero no hay tres omnipotentes, sino un omnipotente, Dios omnipotente, Dios todopoderoso. Así el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así el Padre es el Señor, el Hijo el Señor, el Espíritu Santo el Señor, y sin embargo no son tres señores, sino un solo Señor. Lo mismo que la fe cristiana nos impele, nos impulsa a confesar como Dios y Señor a cada persona en particular. La religión católica nos prohíbe decir que son tres dioses o tres señores. Hay un solo Dios en tres personas. El Padre no fue hecho ni creado, ni engendrado por nadie. El Hijo fue por el solo Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. Cuando Dios piensa, es su pensamiento interno a Él, coeterno en Él, lo llamamos Hijo. Pero es eterno igual que el Padre en todo. El Espíritu Santo no fue hecho ni creado ni engendrado, sino que procede, viene, sale del Padre y del Hijo. Así pues, hay un solo Padre, no tres padres. Un solo Hijo, no tres hijos. Un solo Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nada es antes o después, nada mayor o menor, sino que las tres personas entre sí, juntamente eternas, igualmente iguales. En todo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son iguales en todo. Ahora, cuando Cristo en el Evangelio dice el Padre es mayor que yo, habla como hombre. Claro, como hombre es inferior, es una criatura, ¿sí? Pero como verbo encarnado, en principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Todo lo que se hizo por Él, sin Él nada se hizo de lo que existe. Y el verbo se hizo carne, se hizo hombre, empezó a existir como hombre en el seno de la Virgen María. Entonces, un solo Dios en tres personas. De esta suerte, como antes se ha dicho, hay que venerar la Trinidad en unidad y la unidad en Trinidad. Quien quiere salvarse, piense así de la Trinidad. Un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas para la eterna salvación también es necesario creer fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. La recta fe exige, pues, que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es juntamente Dios y hombre. Entonces, el Hijo de Dios, creador de todas las cosas, se hizo hombre, se llama Jesucristo. Jesucristo tiene una persona divina, dos naturalezas, humana y divina. Y precisamente porque se hizo uno de nosotros, y todo lo que hace su humanidad se atribuye a la divinidad, por lo tanto sus acciones teándricas, humano-divinas, tienen un poder infinito, un mérito infinito, capaz de merecernos la salvación. Entonces el Hijo de Dios se hizo hombre, se llama Jesucristo. Jesucristo, Dios engendrado de la sustancia del Padre antes del tiempo y hombre nacido en el tiempo de la sustancia de una madre, María. Perfecto Dios, perfecto hombre, compuesto de alma racional y carne humana, igual al Padre en cuanto a la divinidad, menor que el Padre en cuanto a la humanidad. Claro, Dios, Cristo como hombre es menor, empezó. Y aun cuando sea Dios y hombre, no son dos, sino un solo Cristo.
Hoy hay herejías acerca de esto muy, muy peligrosas. Hay un solo Cristo, Dios hecho hombre, y uno solo, no por conversión de la divinidad en carne, sino por asunción de la humanidad en Dios. Uno absolutamente, no por confusión de sustancia, sino por unidad de persona. Porque la manera como el alma racional, el cuerpo, es un hombre, así Dios y hombre es un solo Cristo. Entonces Cristo es Dios hecho hombre. Tiene naturaleza humana, naturaleza divina, pero su persona es el Hijo de Dios hecho hombre. Dios encarnado, Dios hecho visible. Sigue hablando de Cristo. El cual padeció por nuestra salvación, bajó a los infiernos, donde estaban las almas de los santos del Antiguo Testamento, limbo de los patriarcas, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, reina a la derecha del Padre, vendrá desde ahí a juzgar a vivos y muertos. A su venida han de resucitar todos los hombres con sus cuerpos y han de dar cuenta de sus propios actos. Y los que obraron bien irán a la vida eterna, los que obraron mal al fuego eterno. Esta es la fe católica. Si alguno no la creyere fiel y firmemente, no podrá salvarse. Este es el credo llamado símbolo de San Atanasio. Entonces nos dice, quien quiera salvarse debe ante todo mantener la fe católica. Quien no la guardare íntegra, sin mancha e incorrupta, perecerá sin duda para siempre. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, al subir al cielo, bien promete a los apóstoles de estar con ellos hasta la consumación de los siglos, hasta el fin del mundo. Y mandó su Espíritu Santo sobre los apóstoles precisamente para santificarlos, iluminarlos, protegerlos, guiarlos y animarlos. Entonces, nadie absolutamente tiene derecho hoy de robarnos nuestro libro sagrado, el Evangelio, predicar a su modo y tergiversar estos textos. Los que esto hacen pecado gravísimo, gravísimo. Si alguien predica un evangelio diferente, distinto del que habéis recibido, bien, sea maldito, sea anatema. San Pablo a los Gálatas 1:8. Entonces es importante. Entonces, tengamos caridad con todos, claro, bondad, dulzura con todos, pero seamos firmes. Amar a alguien no es aceptar los errores en el cual fue adoctrinado. Santo Ignacio de Antioquía, echado a los leones, el año 107, tercer obispo de San Pedro de Antioquía de Siria, bien nos dejó unas 7 cartas muy hermosas, muy profundas, donde vemos la fe apostólica. Y bien dice, si alguien no guarda fielmente el Evangelio del Dios glorioso, Jesucristo, y bien él y los que lo escuchan irán al infierno eterno. Es algo importante. Y por desgracia hoy, por gracia en nombre de un ecumenismo ingenuo, irresponsable, nacido en Europa hace unas décadas atrás, bien paralizó a todo el mundo católico y abrió la secta a cualquier charlatán que funda una disque iglesia y lleva a la gente a la perdición. No hay dioses, y Dios no cambia. Dios fundó una iglesia, dejó 7 sacramentos y dejó el sacerdocio para comunicar su gracia, su Espíritu Santo. Entonces, amemos la fe verdadera, rechazamos los errores y manténnos católicos, pero cuidado, católicos también fieles, porque si decimos católicos y no hacemos lo que dice el Evangelio, no vale. Fuimos bautizados, es decir, consagrados a Dios, purificados, santificados, consagrados a Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el día de nuestro bautismo. Un católico debe vivir en gracia de Dios, debe vivir en santidad, debe vivir sin hacer pecados gordos. Y si por desgracia ha fallado en algo, cuanto antes, tiene que reconciliarse con Dios, expulsar el demonio y el pecado de su alma y recuperar la santidad. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Qué es la hostia consagrada? El Santísimo, ¿qué es? Cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Jesucristo. Cuerpo, sangre, alma. Bueno, Cristo hecho hombre, encarnado. Pero divinidad dice,
Entonces, cada vez que comulgamos dignamente, cada vez que recibimos la hostia consagrada dignamente, recibimos Dios. Porque las tres personas divinas son inseparables. ¿Dónde está una persona divina? Ahí están las dos otras. Dios es uno. Entonces, cada vez que comulgamos, ¿qué recibimos? Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Recibimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los que un rato tengan la dicha de acercarse y recibir a la comunión, reciben a Dios, nuestro Señor. Nuestro Dios no está tan lejos. Está con nosotros y quiere morar en nosotros. Y por eso decimos que nuestro cuerpo es templo y sagrado del Espíritu Santo. Sí, exacto. Pero el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, del Hijo. Las tres personas divinas están ahí presentes. Y todos los sacramentos que recibimos, los recibimos en el nombre, por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Concluyo con una reflexión corta, breve, acerca de nuestras obligaciones con la Santísima Trinidad. Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones con la Santísima Trinidad. Y bien, adorarla, amarla, respetarla y imitarla. Sean uno, dice Cristo, como yo y el Padre somos uno. Entonces los cristianos están unidad en la caridad. Por eso un cristiano no puede odiar, no puede aborrecer a sus hermanos. También un cristiano debe ser misericordioso, como dice nuestro Señor. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Perdonen en la medida que perdonan, serán perdonados. En la medida que serán misericordiosos, Dios será misericordioso con ustedes. Queridos hermanos, entonces imitemos a Dios en su unidad, en su caridad, en su bondad y también en su misericordia. Concluyo con un texto importante debido a la fe verdadera, que cuando no tiene la fe verdadera hay problemas. Un solo error acerca de Dios, queridos hermanos, tiene consecuencias tremendas. Por ejemplo, hace 5 siglos atrás, bien, ¿qué hacían los pobres aztecas? En su gobierno, en su ejército, en sus dirigentes, ¿qué hacían? Religiosos civiles. Bien, como tenían un error teológico falso acerca de Dios, pensaban que el sol era Dios y cada noche iba moribundo el pobre sol, bien, estaba a resucitarlo con la sangre humana. Hacían guerras tremendas contra los vecinos para capturar los vivientes y ofrecerlos en sacrificio como es su carne. Es algo tremendo esto. Algo tremendo. Y no solamente hacían esto en la guerra, los pueblos sometidos, las tribus vecinas sometidas, tenían que pagar impuestos. No de materia prima, no de dinero, no de trabajo, sino que tenían que entregar a sus hijos, esposas, padres, madres, como víctima de sacrificio para que fueran sacrificados y comidos. Por una falsa idea acerca de Dios, mire a qué barbaridad llegaba esta pobre gente. Los paganos, bajo el influjo del demonio y de sus errores, habían divinizado todos los vicios y pasiones inmundas. Todos los vicios tenían sus dioses. El dios de los ladrones, el dios de la lujuria, el dios de la prostitución, el dios de la guerra, el dios de cualquier tontera. Hoy, por ejemplo, los musulmanes, pobres de ellos, ¿creen que hay un Dios arriba? Claro que sí creen. Pero como tienen una disque revelación, por desgracia, una mezcla de errores tomados al cristianismo, paganismo, judaísmo, cristianismo herético, ellos piensan que el hecho de hacer guerra a los vecinos no es pecado. El hecho de divorciar o tener 4 mujeres, no hay problema, etcétera, etcétera. Entonces, un error teológico sí tiene consecuencias graves. ¿Cuáles son los enemigos de la Trinidad, adversarios? Los musulmanes aceptan que hay un solo Dios, pero para nada de la Trinidad. Al contrario, insultan y maldicen los que dicen es Trinidad. Claro, de la Trinidad ni idea tienen. Piensan que es Dios, Padre, Jesús y María. Y no es esto, para nada. La idea que sean de Trinidad cristiana no tiene nada. Por eso los cristianos orientales, en Egipto, Siria, Mesopotamia, dicen en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, amén. Así se persignan, para rechazar las calumnias musulmanas de politeísmo cristiano. Dice en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, amén. Esto lo dicen en estos idiomas. Para rechazar otros adversarios de la Trinidad, los judíos de hoy.
porque Jesús fue crucificado, pues pidieron la máxima pena, la crucifixión, los fariseos, porque dijo que es hijo de Dios. Al final dijeron a Pilatos, tiene que ser crucificado porque se dijo hijo de Dios, según nuestra ley tiene que morir. Entonces, musulmanes, judíos, los paganos, todos los paganos, los masones, que son relativistas, un arquitecto arriba, rechazan totalmente el cristianismo, los testigos de Jehová, pobres de ellos, hacen tanto trabajo, ¿y para qué? Para buscar cualquier pretexto, hacer comparaciones con trinidades paganas que no tienen nada que ver, nada que ver. Los mormones igual. Y ahora hay ¿cómo se llama? Unitarios, hay una secta, los unitarianos, que rechazan también la Trinidad. Entonces, y también todo el liberalismo actual que pone el cristianismo católico al nivel de cualquier secta, es rechazar la Trinidad, es gravísimo. Y en la medida que se falsifica la noción de Dios verdadero, bien hay problemas, hay problemas. Concluyo con una cita del padre Perrone, un gran teólogo apologista del siglo XIX, un jesuita, dice esto: levantada como inexpugnable fortaleza contra todos los errores en materia de fe y de costumbres, de moral, la Iglesia Católica Romana, condenando a todos los novadores de todos los tiempos, desde Simón Mago hasta los protestantes y racionalistas de hoy, la Iglesia Católica, fundada por Cristo, ha salvado de las tinieblas nuestros entendimientos. La Iglesia salvó nuestra inteligencia de los errores, de las tinieblas. La Iglesia ha salvado de la depravación nuestras costumbres, de la corrupción nuestra fe, de la perdición nuestras almas, de la tiranía nuestros pueblos, de la muerte nuestra civilización. A la Iglesia romana debemos, después de Dios, no hallar la barbarie en este mundo y la eterna condenación en el otro. Esto lo escribió hace más de 100 años. Y hoy regresamos a la barbarie, queridos hermanos. En la medida que se pierde la fe, todo lo demás se cae. Todo lo demás. Entonces, amemos esta cosa extraordinaria, esta verdad extraordinaria de Dios, que se revela no solo Creador y Señor, sino también Padre amantísimo. Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo para dar su vida en la cruz por nosotros. Concluyo con la oración de hoy. Oh Dios Todopoderoso, Eterno, que con la luz de la verdadera fe diste a tus siervos conocer la gloria de la Trinidad eterna y adorar la unidad en el poder de tu majestad, te suplicamos que por la firmeza de esa misma fe seamos defendidos siempre de toda adversidad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.